Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Carla. Eh, Ahí se me había quedado en el tintero la pregunta que fue saliendo un poco y cuando te presenté estaba esta frase de que has declarado o has hecho de la curiosidad tu profesión. No me acuerdo si era exactamente así. Sí. Y me gustaría preguntarte eso, como a qué te refieres con eso, qué es la curiosidad para ti. Ahí que nos cuentes un poquito más. Bueno, a ver, la curiosidad es un apetito por querer saber y bueno, es inherente a los seres humanos, ¿no? Todos nacemos con cierto apetito, pero tengo que aclarar que no todo el mundo conserva ese apetito o lo cultiva a lo largo de su vida. Potencialmente, todo el mundo nace curioso, todos siendo niños queremos, ¿no? Ahí como aprender, ver, etcétera, pero como adultos no todo el mundo desarrolla la curiosidad. Y bueno, parte de una de mis trincheras es el salón de clases, ahora el salón de clases digital. Y de unos años para acá yo observo que la gente ya no es curiosa, la gente ya no quiere saber más. Y eso me parece muy peligroso porque la curiosidad es una habilidad de supervivencia. Si tú no tienes apetito por saber, pues pasan, muchas cosas se derivan de eso, muchos problemas se derivan de eso. Si tú, digamos, es un problema complejo, no lo vamos a resolver hoy, pero esto tiene que ver, entre otras cosas, con que tú sientas que ya sabes lo suficiente. Una de, digamos, otros autores consideran, y concuerdo con ellos, que esta sensación de tener cerca el celular o esta posibilidad de acceder al conocimiento, a la información permanentemente, la hiperconectividad, puede generar la creencia equivocada de que tienes el conocimiento y pues no, nada que ver. O sea, tú puedes tener acceso a la información, pero eso no quiere decir que conozcas. Mm. Conocer implica un proceso digestivo, donde tú interactúas con el conocimiento, vives ciertas fricciones, te emocionas, te pasan una serie de cosas y cambias. Tienes que cambiar. Eso es lo que dice Gregory Bateson. Aprender es cambiar. Entonces, si no hay todo ese proceso de conocimiento, si no tienes curiosidad, no hay todo ese proceso de conocimiento, ¿ok? Entonces, eso a mí me parece súper serio, por lo que te decía en el segmento anterior, el proceso prospectivo comienza por la lectura de las señales. Si tú vas en el bosque en modo survival y no ves las huellas, pues vas a tener severos problemas, ¿no? Si no sabes leer las señales, si no sabes leer las huellas, si no sabes distinguir lo que es comestible de lo que no es comestible, si no sabes distinguir las huellas del oso que anda por ahí, pues vas a ser una presa muy fácil, no vas a sobrevivir ni un día. Lo mismo pasa en la realidad. Si tú no eres experto lector de las señales de cambio, eres muy vulnerable a la disrupción. O sea, el cambio te va a tomar desprevenido y te va a arrastrar como una ola. Lo mismo si eres una persona que si eres una organización. Entonces, a ver si estoy logrando conectar adecuadamente la idea. Si tú no eres curioso, de entrada no te vas ni a enterar de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso lo veo todo el tiempo, ¿ok? Lo veo en las organizaciones, lo veo en las aulas, lo veo en las aulas a todos los niveles, porque yo sobre todo doy clase en posgrado, formo adultos y no sabes lo frustrante que es. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que es muy revelador. De repente los estudiantes no conocen el significado de ciertas palabras, pero tampoco quieren conocer. ¿Cuánto tiempo te toma investigar el significado de una palabra que no conoces en Internet? Te toma unos segundos, porque pues tienes una computadora en la mano, pero no les interesa saber, prefieren quedarse en la ignorancia. Y para mí eso es muy revelador, eso es una señal de pérdida de la curiosidad. Y ese es el principio de todo un proceso para conocer y prospectar. Entonces me parece muy grave. Por eso yo suelo decir que estoy en una campaña mundial en pro de la curiosidad. Entonces, lo que yo hago en clase y lo que hago en los talleres, trabajando con organizaciones, es provocar a la gente, incomodarla. Yo digo, este taller va a ser emocionante, pero no necesariamente en el sentido de que todo lo que escuches te va a gustar, ¿no? El miedo y la repulsión también son emociones. Entonces,
como que sacudo a los participantes para que vuelvan a conectar con su curiosidad, porque de eso depende tu supervivencia. Espero estar siendo clara con esto, con la seriedad de este problema. Oye, y para las personas que nos escuchan, ¿qué podríamos hacer para como alimentar nuestra curiosidad o practicarla? No sé si podemos hacer como la analogía con esto del músculo que hablas de la creatividad. ¿Puede ser Totalmente. algún músculo practicable? Sí, bueno, a ver, yo creo los ejercicios que yo suelo sugerir no son muy populares para nada. Les recomiendo primero un libro que para mí fue un game changer, porque es toda una reflexión acerca de la curiosidad que creo que va a ser muy revelador. Se llama Curious, de justamente Curioso, de Ian Leslie. No está publicado en español todavía, pero vale muchísimo la pena y ahí te explica los distintos tipos de curiosidad y justamente cómo funciona este proceso. Por otra parte, lo que yo sugiero es seguir el hilo de tu propia curiosidad. Por ejemplo, lo que yo hago en clase es sugerir ejercicios para conectar con la curiosidad morbosa, específicamente. Mira, Pero eso es lo que me funciona a mí, porque yo soy una perfecto. morbosa. Yo soy una morbosa, entonces yo sugiero ejercicios para que mis estudiantes conecten con su curiosidad morbosa y los pongo a estudiar, a explorar temas morbosos. Lo que les da asco, lo que les da miedo, lo que es escatológico, lo que es oscuro, lo que está prohibido. Porque esos linderos que hoy son tabú, el día de mañana se pueden convertir en tendencias dominantes. Dice Amy Webb, la directora del Future Today Institute, que el tabú de hoy es el mainstream de mañana. Entonces, aprender a ver lo que hoy está oculto, lo que hoy es oscuro, lo que está prohibido, que además nos genera interés, ¿no? Nos genera justo curiosidad, ¿no? Te pica el estómago por querer saber, pues justo es una manera de reconectar. Ese es el tipo de cosa que hago yo. Entonces les sugiero, queridos amigos y amigas, que conecten con su morbo, que investiguen eso que les da curiosidad, que no se queden con las ganas de saber, no se pongan en riesgo, no se metan en la deep web, no compren armas y cosas así, por favor, no dañen a nadie, pero sigan el hilo de su curiosidad morbosa, siéntanla, sientan el apetito. Esa es una forma de comenzar. Mira, genial, qué interesante eso. No lo había escuchado y me hace harto sentido. Buenísimo. Y, y en eso, algo me mencionabas, porque claro, es la forma en la que la trabajan en centro, o lo que tú haces como en ciertas clases, y a propósito de eso me mencionaste un juego que se llama Tencua. Me parece que era más como de exploración participativa. ¿Y nos podrías contar de qué se trata eso? Sí, muchas gracias por la pregunta, Bárbara. Tencua es un juego que desarrollamos Paulina Cornejo y yo empezamos a desarrollarlo hace 6 años, más o menos. Es un juego de futuros participativos que desarrollé en colaboración con el Hub de Diseño Social de Centro y lo pueden descargar en la página web de nuestra institución en www.centro.edu.mx. Se meten ahí a diseño social y van a encontrar la sección de Tencua. Ahí van a encontrar el set de tarjetas descargables. Ah, Ustedes genial. pueden imprimir en casa o lo pueden jugar de manera digital y cada cierto tiempo organizamos partidas de Tencua online. Es un juego muy fácil de practicar, son principios básicos de un proceso prospectivo que está inspirado en la idea de detectar señales problemáticas. En este caso, las señales son llamadas grietas o fracturas, ¿no? Todo el mundo puede detectar grietas en su vecindario o en su ciudad. Me refiero a grietas en cuanto a problemas sociales relacionados con la movilidad, la educación, la alimentación, etcétera, distintos temas que están a su vez vinculados con la agenda del derecho a la ciudad. Y basándonos en esta agenda del derecho a la ciudad, proponemos una serie de temas críticos en función de los cuales se mueve la conversación y los participantes, se juega de 2 personas en adelante y los participantes deben idear escenarios de futuros alternativos con base en esta agenda.
Tengo que decir que además estamos por sacar una nueva versión de Tencua. Yo creo que a fines de este año sale la versión corregida y aumentada. Estamos trabajando en eso ahora. Y bueno, pues les invito a jugar este juego a ver qué les parece. Por fortuna ya hay personas que se han ido apropiando del juego y que lo adaptan y lo juegan a su manera. A lo largo de estos años, pues nos hemos ido de gira antes de la pandemia, cuando podíamos salir. Lo llevamos a distintos lugares, se ha jugado en distintos países, en distintas ciudades, y pues cada quien le pone su sabor, así que les invito a conocer este juego y apropiarse de él para idear futuros alternativos para su vecindario, para su ciudad. Buenísimo. ¿Nos servirá eso ahí para los músculos creativos y curiosos? ¿Practicar el Tencua? Buenísimo. Ahí va a ejercitarnos. Exacto. ¿Y qué es la palabra Tencua? Tencua, gracias por preguntar. Es una palabra de origen náhuatl que específicamente se refiere al labio roto, al labio, ¿cómo se hace el labio cuando tienes labio leporino o paladar hendido? Entonces, Tencua es roto, pero en relación específica al labio, ¿cierto? Entonces, nosotras retomamos este concepto de lo roto y le dimos la vuelta porque justo Tencua está inspirado en la idea de lo que está roto, utilizar lo que está roto como una referencia para hacer ciudad, para repensar la ciudad, para repensar el vecindario, pero desde la idea de la fractura, ¿no? Cómo uso la fractura como un punto de partida para pensar las cosas de otro modo. Y es por eso que le pusimos así. Antes tenía otro nombre, los primeros años esta experiencia se llamó Cápsula del Tiempo, pero después en una de tantas iteraciones nos dimos cuenta de que el juego se había vuelto otra cosa, había madurado y fue ahí donde nació Tencua. Genial, qué linda palabra. Y escuchándote hemos hablado harto de señales de cambio, de observarlas, de ser como perceptiva a esto, y me gustaría preguntarte a ti como, ¿qué señales de cambio te han llamado la atención en el último tiempo? Siéntete libre, si son morbosas también las podemos decir, como lo que te surja. Mira, las cosas que me interesan, te voy a decir más bien, hace rato mencioné una de las leyes del futuro de Jim Dator, que es el futuro no se puede predecir porque no existe. Te voy a decir otra de las leyes del futuro de Jim Dator. Toda idea útil acerca del futuro comienza siendo ridícula. Entonces, las cosas en las que pienso o las señales que en este momento me son relevantes, la verdad, todas ellas son muy ridículas. Te van a parecer súper estúpidas, tanto que quizás ni siquiera vale la pena que las mencione. Las cosas que en principio estudio, pues me dan un poco de curiosidad y las sigo como posibles pistas sin ningún propósito definido. En ese sentido, aquí te va otro ejercicio que propongo para quienes quieran entrenar el músculo de la curiosidad, ¿no? Y de la creatividad. Seguir pistas, seguir estas pistas, pero seguirlas de manera consistente en el mediano plazo, sin ningún propósito definido para ver hacia dónde te lleva eso. Entonces, eso es lo que yo hago, como coleccionar señales o seguir pistas de distintas cosas que me interesan, hechos que aparentemente, que en principio están aislados, y a veces sí, siguen estando aislados, porque las señales a veces, pues no son señales, son ruido y nada más, no significa nada. Entonces, esas pistas las voy siguiendo, ¿no? No sé, por ejemplo, te voy a decir una cosa súper tonta. Hace un par de años en México se construyó el niño Jesús, el niñito Jesús más grande del mundo, ¿no? Que es, y además hicieron muchos memes de él porque se parece a Phil Collins. Si lo buscan en internet, el niño de Zóquite con Z, el niñito Jesús de Zóquite, que es un niño Jesús, un bebé de 8 metros, es una estatua de 8 metros de un niñito Jesús. Y bueno, este niño se construyó en Zacatecas, pero en Valle de Bravo, en Amatlán, Estado de México, existe una de las vírgenes de Guadalupe más grandes del mundo, que también es enorme, ¿no?
Y entonces, bueno, a mí me produce mucha curiosidad ver esto, ¿no? Como el niñito de Zóquite, que es gigantesco y está en Zacatecas y que está conectado con la Virgen de Guadalupe, que probablemente es por ahora la más grande del mundo, que está en el Estado de México, ¿no? Y yo digo, mira, qué curioso, ¿no? Este es hijo de esta y están en lugares tan distintos. Y bueno, eso no está conectado entre sí, ¿ves? Te digo, en principio las señales son ridículas. Ese es el tipo de cosas que estudio sin ningún propósito aparente. También estudio señales por encomienda, porque eso es lo que hacemos en Centro, ¿no? Tenemos todo un área de estudios de futuros donde se nos encomienda el estudio de señales y tendencias y entonces ahí, dependiendo del proyecto que tengamos, nos ponemos a hacer estudios de señales. Entonces ahí podemos estudiar señales relacionadas con distintas industrias, no necesariamente industrias creativas, porque Perfecto. tienes que mirar otros ecosistemas para ver de dónde puede venir la disrupción. Entonces, si te interesa entender, por ejemplo, una de mis estudiantes de la especialidad en diseño del mañana, Alejandra Enzástiga, acaba de hacer un taller de análisis de señales para los futuros de la mezclilla, del denim, en México y en Latinoamérica. Y para eso estudió señales que no están relacionadas necesariamente con el mundo de los textiles, ¿no? Como para entender qué está pasando con el agua, con la manufactura, con las huellas del diseño, con muchas otras cosas que están alrededor del fenómeno de la mezclilla. ¿Me explico? Entonces, las cosas que yo estudio en principio pueden sonar ridículas, probablemente lo son, amigos míos. Yo les diría que si a ustedes les llama la atención una señal, la sigan solo por alimentar su curiosidad, solamente por el placer de conocer una historia nueva, veamos a dónde los lleva eso. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, también me parece este ejemplo que pones de Alejandra. Eh, a mí me ha tocado más trabajar, he trabajado más en el mundo o en el espacio organizacional. Y claro, cuando uno va a analizar como tradicionalmente la parte de la estrategia, es ir a mirar señales de la industria. Y es muy importante lo que tú mencionas, que básicamente las disrupciones o que han venido en el último tiempo no es algo que aparezca en la misma industria, vienen de fuera. Entonces, súper interesante ahí como abrir la curiosidad y la exploración a otros campos que no es el directamente en el que estoy relacionado. Exacto, exacto. Y me gustaría, a propósito de lo que mencionabas de centro, preguntarte para la gente que nos escucha, ¿es posible estudiar online en este lugar? Si es que estuvieran interesados, ¿qué hay? ¿Cómo lo podrían hacer? Hay Bien, que nos cuenten gracias. de eso. Pues muchas gracias por esa pregunta. Tenemos varias opciones que podemos ofrecer. Actualmente nuestro posgrado en diseño del mañana, que es un posgrado enteramente dedicado a la formación de profesionales en los estudios de futuros, es un posgrado de un año. Abrimos la 7ª generación en julio y es una experiencia OnLive Plus, se llama. Esto es, las clases son 100% OnLive. Y tenemos previsto, si las condiciones dan para que la generación se reúna una vez al semestre, pues entonces los reuniremos una vez al semestre en la Ciudad de México, si las condiciones se dan, porque tengo estudiantes foráneos. Entonces, esa es una posibilidad. Tenemos el posgrado de un año. Está también, tenemos formación en educación continua. Tenemos el programa básico o inicial de diseño de futuros, que está a cargo de 2 egresados de la especialidad, Lourdes Serrano y Edgar Flores. Es un programa que por fortuna nos ha ido muy bien y tiene reapertura cada cierto tiempo. Y acabamos de lanzar con muchísimo orgullo esta semana nuestro nuevo programa de futuros participativos, que está a cargo de Abril Chimal y Alejandra Rosillo, las dos también egresadas de la especialidad. Finalmente, para quienes quieren empezar poniendo orden en su propia casa, que dicen, yo tengo un desorden en mi vida y necesito como planear la siguiente etapa de mi vida, también cada cierto tiempo tenemos el taller de futuros personales, que está a cargo de Aletia Montero, brillante prospectivista mexicana que es consejera de la especialidad, que nos ha acompañado en este largo camino de casi una década.
y Aletia está a cargo de este taller de futuros personales que abreva del método de Verne Wheelwright. Entonces, digamos que hay para todos los gustos. Nosotros diseñamos cursos para empresas desde una microdosis, que es una experiencia de 2 horas de inspiración, hasta una experiencia ya mucho más profunda a la medida. Si quieren tomar un curso online de nuestra cartelera, pues aquí podrán consultar la cartelera en la página de Centro, www.centro.edu.mx. En educación continua ahí van a ver todo lo que está programado cada mes. Les recomiendo mucho cualquiera de estos cursos, bueno, pues porque es del área que yo coordino, por supuesto, pero hay muchas otras cosas que pueden alimentar su curiosidad y su creatividad. Tenemos un amplio portafolio de experiencias de tipos muy distintos que pueden complementar esta formación, pero específicamente en futuros, esto que te cuento es lo que tenemos y la verdad me siento súper orgullosa de tener a cargo de estas distintas experiencias a egresados y egresadas de la especialidad que están haciendo un tremendo papel, porque además, pues no es nada más lo que han aprendido con nosotros, ¿no? Ellos se han encargado de ir complementando su formación e ir definiendo sus intereses y sus perfiles como profesionales de los futuros. Hoy genial, ahí muchas gracias por compartirlo y sostener igual. Yo cuando me empecé a meter esto hace como 2 años, yo creo, encontraba muchos cursos en inglés y yo tenía el acceso a entrar porque podía entender inglés, pero hay un montón de gente que quizás no, como que se pierde esto porque está en inglés y en Centro es un muy buen espacio donde pueden encontrar estas materias, explorar en conjunto a otros en español, como democratizaba nuestra lengua nativa, que eso está tremendo, encuentro. Así que ahí, claro, poner ese punto. Y también para los que nos están escuchando, si quieren indagar un poquito, hemos entrevistado a Letia, a Alejandra Rosillo y a Abril también, así que pueden encontrar en los capítulos pasados ahí, conocer un poquito de ellas antes de irse a indagar al curso si quieren. Y bueno, agradecerte, Carla, ha sido una tremenda conversación, muchas gracias ahí por tu participación, disposición ahí, invitarnos a la curiosidad, me quedo con hartas cosas a incluir en mi rutina de ejercicios, a desarrollar otros músculos. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ti, Bárbara. Ha sido un placer conversar contigo y me va a encantar tener noticias de todos ustedes. Les esperamos en Centro. Genial, muchas gracias y nuevamente que tengas buen día. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.